Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos juntos. Hoy desde aquí estamos en la oficina de la iglesia, grabando este video, esta prédica. Están usando el salón, están haciendo algunos trabajos, así que para evitar problemas con el ruido y con algunas molestias que se pueden ocasionar, nos hemos quedado aquí en la oficina, que está haciendo también un poco el estudio de grabación de algunos podcasts y de algunas conversaciones que tenemos. Así que bueno, gracias al Señor por este medio. Ya van para 2 meses largos, pasados ya 2 meses y medio de esta cuarentena y de este aislamiento obligatorio que estamos teniendo, con la confianza de que pronto, no más, en los próximos días, se pueda volver a reunirnos. Ya de hecho, lo quiero decir, ya se están analizando algunos protocolos para que podamos hacer las reuniones con menos gente, pero que se pueda volver a reunirnos. Quizás no las celebraciones que teníamos hasta antes de la cuarentena, que es con música y con tanta gente, pero sí estamos analizando la posibilidad y los grupos del Consejo Pastoral estamos trabajando para poder que nos habiliten a volver a tener reuniones. Así que bueno, prepárese porque pronto, quizás ya durante el mes de junio, podamos de alguna manera volver a reunirnos. Quizás sea, como le digo, con menos gente y reuniones de otro tipo, pero nos vamos a poder volver a reunir. Dios mediante, lo estaremos informando oportunamente. Muy bien, estamos viendo una serie que se llama Somos Iglesia, un tema muy lindo, muy apasionante, que yo creo que a todos nos debe interesar porque formamos parte de una iglesia, formamos parte de un pueblo que Dios ama, que Dios ha formado, está trabajando en nosotros, y a Dios le interesa sobremanera la iglesia. Es el proyecto de Dios. La iglesia es el proyecto de Dios para este tiempo. Así que si nosotros valoramos la iglesia, también valoramos la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de iglesia, por ahí algunas personas se pueden sentir como que estamos hablando de algo que bueno, a mí no me afecta, no me interesa, no forma parte de mi vida, pero quiero decirte que la iglesia es más importante de lo que nosotros pensamos para nuestras vidas. La iglesia es el proyecto de Dios, es el plan de Dios. Quiero decirte que la iglesia es el plan A y que no hay plan B para el mundo, para tu vida, para tu familia en este tiempo. No hay plan B. Es la iglesia o nada, porque así nos deja ver todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento pasa por la obra de Cristo en la vida del ser humano, pero a su vez formando parte de un pueblo que vamos a ir avanzando con el correr del tiempo y vamos a ir aprendiendo cuán importante que es este pueblo para el mundo, pero también para nuestras vidas personalmente, individualmente. La iglesia es muy importante. Así que no hay plan B. Si no es la iglesia, si no es el pueblo de Dios, si no es la comunidad de Dios, como le querramos decir, no hay plan B. Es lo más importante para este
tiempo. Muy bien, antes de seguir más adelante, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros en esta noche. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche porque podemos tener esta oportunidad de abrir tu palabra, de poder ver en tu palabra qué importante que es tu propósito para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por la vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque podemos sentir tu amor y tu abrazo al hacernos formar parte de una familia, de un pueblo, de una comunidad, que es tu iglesia. Queremos abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes para recibir tu palabra, Señor, y que tú puedas hablarnos y que tú puedas convencernos y que tú puedas, Señor, tocar lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, a modo de introducción, así rápidamente, quiero comentarles algo de lo que hablamos el domingo pasado. Dijimos que la iglesia es propiedad de Jesús. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia no pertenece a un hombre o a un grupo exclusivo, sino es propiedad de Jesús. Él la compró con la sangre que vertió, que derramó en la cruz. Segundo, somos llamados afuera del mundo, somos personas, eso quiere decir iglesias, llamados afuera, somos personas que el Señor nos ha ido llamando a cada uno en una situación y en una circunstancia especial, pero que Dios fue llamándonos a cada uno afuera del mundo con un propósito, que ese propósito es trabajar en nosotros y enviarnos de nuevo al mundo con un mensaje, con una misión. Bien, el día miércoles le dimos una tarea para que podamos trabajar, es leer el capítulo 17 de San Juan y que podamos encontrar allí y ampliar la idea de lo que es el proyecto de Dios de formar la iglesia. En ese capítulo 17 de San Juan, Jesús hace una oración, le hace una oración al Padre, en la que empieza aparentemente rindiéndole cuenta al Padre de lo que había hecho en este mundo. Y ahí podemos ver varias cosas, y básicamente podemos dividirla en 4 áreas elementales, básicas. Primero, Jesús es Dios hecho hombre, que vino al mundo a traernos vida eterna. Eso nos deja ver entre los conceptos más importantes del capítulo 17 de San Juan. Segundo, Jesús formó un grupo y se manifestó, le mostró cosas de su intimidad, de su reino a ellos, le mostró su poder, su amor y su gloria. ¿Sí? Primero, Jesús es Dios que se hizo hombre para venir a este mundo, para salvar, para traernos vida eterna. Segundo, formó un grupo, llamó a diferentes tipos de personas y se manifestó a ellos. Tercero, Jesús les enseña la palabra, los principios del reino de Dios a los suyos, a esos discípulos que él formó. Jesús les enseña la palabra, los principios del reino, trabaja en sus vidas, llega a tocar lo más profundo de sus corazones, los forma,
y los envía a llevar el mensaje de esperanza al mundo. Y cuarto, podemos ver en el capítulo 17 de San Juan que Jesús nos espera al final ya del capítulo, los últimos 4 versículos, nos hablan de que Jesús nos espera en la gloria, en su presencia. Por eso decimos que el propósito del Señor de formar la iglesia es lo más importante de este tiempo. La iglesia es la institución más importante del mundo en este tiempo. La iglesia a través del poder de la palabra de Dios cumple una función importante, conserva porque somos sal, ilumina porque somos luz. La iglesia sostiene la verdad porque también dice la Biblia que somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia conserva de corrupción al mundo, como dijimos, porque somos la sal del mundo. La iglesia enseña, la iglesia gobierna. Es más importante que cualquier gobierno humano la iglesia del Señor. Nosotros, como hombres, quizás no estamos valorando el poder y la importancia que tiene la iglesia en el mundo en este momento. En este momento. Bien. Y es importante lo siguiente, les voy a decir una frase que escuché de un pastor esta semana. Nosotros muchas veces vemos la foto y nos quedamos con la foto, pero en realidad lo que debemos ver es la película completa. Nosotros tenemos a través de la palabra de Dios la película completa, desde la creación hasta la eternidad, en la gloria, en la presencia de Dios. Nosotros tenemos la película completa. Nosotros los cristianos no deberíamos tener dudas, nosotros los cristianos no deberíamos tener falta de conocimiento de todo lo que es el propósito de Dios en los tiempos, en todos los tiempos, en este tiempo, en el tiempo pasado y en el futuro también, porque tenemos la palabra de Dios que nos revela todo. Muy bien, quiero que vamos al punto de hoy, que se va a llamar el taller del maestro, recordando una vieja canción de un cantante colombiano que se llama Alex Campo, donde habla del trabajo que hace Jesús en la vida de cada uno de nosotros. La iglesia como el taller del maestro. En San Lucas capítulo 10, versículo 17, le voy a invitar que busquemos. Lucas capítulo 10, versículo 17. Nos encontramos con una tarea importante en todo el capítulo 10, que Jesús llama 70 de sus seguidores y los envía de 2 en 2 por los pueblos, por las aldeas, para que vayan diciendo: se ha acercado el reino de Dios, y para que también vayan sanando a los enfermos. ¿Sí? Los envía a los 70. No sabemos bien el tiempo que les llevó y que les dio para hacer esta tarea, quizás fueron semanas. Entonces, ahí tiene algunos detalles importantes que no vamos a entrar ahora en detalle, pero sí quiero que veamos desde el versículo 17 cuando regresan. Y quiero que usted vaya viendo en estos 70 también la iglesia, porque es un grupo que Dios formó como al igual que los 12 discípulos, como parte de la iglesia. Entonces dice que volvieron los 70 con gozo, estoy leyendo el versículo 17, diciendo: Señor,
aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La tarea que estaban haciendo como parte de la iglesia. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, que lo que estos discípulos estuvieron haciendo en los diferentes pueblos y aldeas, en el reino espiritual, Jesús lo veía que también estaba sucediendo. Por eso digo que la iglesia gobierna, aún en las esferas espirituales, sobre todo en las esferas espirituales. Dice el versículo 19, he aquí os doy potestad, poder, autoridad, de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese poder lo tiene la iglesia de Dios. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. A pesar del gran poder que significa poder gobernar o dominar sobre los espíritus inmundos y pisar serpientes y escorpiones, que está hablando de un tipo de demonios, de diferentes tipos de demonios en realidad, y de gobernar sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañe. Lo más importante no es eso, nos deja ver Jesús, porque dice Jesús que no se pongan contentos porque los espíritus se les sujetan, sino porque sus nombres estén escritos en los cielos, o sea, que tengan vida eterna. Y aquí vemos otra importancia de la iglesia, la vida eterna. La vida eterna. Pero no es de este tema el que quería hablar, usted lo puede ir anotando como parte de la enseñanza de lo que es la iglesia, pero no es de esto lo que quiero hablar, sino de algo más íntimo. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Recuerda esta palabra, revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Aquí encontramos un secreto muy importante de lo que es la iglesia. Primero, Jesús les dice, le da gracias a Dios y le dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos. Los sabios y los entendidos pueden ser muchos de los que vivieron durante el periodo de Jesús o antes. Aquellos sacerdotes, aquellos hombres teólogos importantes, aquellos maestros de la ley. Estas cosas que estos sencillos varones pescadores y gente de pueblo estaba viviendo, experimentando esta conmoción en el mundo espiritual, y aún el que sus nombres estén anotados en el libro de la vida, esto que estaban viviendo estos sencillos hombres a los cuales Jesús les dice, la ha revelado a los niños. Estos niños a los cuales nadie
le tenía en cuenta, nadie les daba valor, nadie les daba importancia, todo el mundo lo despreciaba porque eran gente sencilla, prácticamente sin letras, sin saber leer y escribir. Muy pocos de los discípulos sabían leer y escribir. Esos niños recibieron la revelación de los principios importantes del reino de los cielos. Y eso es la iglesia. Ahora me conmueve estas palabras. Esto que dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte. Los llamó y les dijo aparte. Esto es intimidad. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer con la iglesia. Hay grandes cosas que Dios quiere manifestarse a través de la iglesia. Pero la intimidad con Él es lo importante. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, los ojos que ven lo que ustedes ven. Eso le está diciendo a ellos. Ustedes son bendecidos, son bienaventurados, son dichosos. La iglesia es esto, bienaventurada, dichosa. Porque los profetas y los reyes que vivieron antes de Jesús quisieron ver esto y no lo vieron. ¿Se dan cuenta de la importancia de la iglesia? ¿Te das cuenta de la importancia que tiene que vos estés sentado ahí escuchando este mensaje con una Biblia en la mano? ¿Te das cuenta lo importante que es para Dios tu vida? Que vos formés parte de esta comunidad, de este pueblo. Yo me gozo, yo le doy gracias al Señor por haber nacido en este tiempo. Aunque sea difícil, aunque haya persecuciones, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque muchas cosas no las entendamos, aunque muchas cosas quizás todavía nos falta descubrir de la palabra de Dios, pero vos varón, vos mujer, vos muchachito que estás ahí sentado escuchando esta palabra, quizás a no sé qué hora de la madrugada en tu cama. Vos, señorita, joven, que tenés 1000 dudas, que tenés 1000 inquietudes, que tenés 1000 tentaciones y 1000 dificultades y 1000 enojos con la gente que te rodea, y que en este tiempo de la cuarentena te has peleado, has discutido con tu familia un montón de veces. Vos, muchacho, que tenés 1000 proyectos en la cabeza, quiero decirte que lo más importante que te pasó en la vida es conocer a Jesús y que Jesús te haga parte de su pueblo, de su comunidad, de la iglesia. Es lo más importante. Porque quisieron vivir los reyes, los profetas de la antigüedad quisieron vivir este tiempo, quisieron verlo, pero no lo vieron. Y ha sido revelado a los niños. Y esta palabra, los niños, es muy importante, porque Jesús dice que si no nos volvemos como niños, no podemos ver el reino de Dios. A los niños. Esta palabra ha sido revelada a los niños. Es necesario que seamos más niños y menos grandes y menos adultos espirituales
en el sentido de que empecemos a creer y a buscar y a tener sed de la presencia y de la intimidad y de la palabra y de la relación con nuestro Padre como niños. Como niños. No estoy hablando de madurez, estoy hablando de necesidad del Padre. Porque esta intimidad, que en varios versículos, ya lo vamos a ver en otro momento, en otro ejemplo, esta intimidad, este llamarlos aparte, se repitió muchas veces en el tiempo que Jesús estuvo formando a sus discípulos. Vamos a ver Lucas 9:18. Nos habla de algo maravilloso. Dice, habíamos hablado ya de este versículo, retrocedemos un par de hojas atrás, y dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Jesús oraba aparte y estaban con él los discípulos. Ese tiempo de intimidad se vuelve a repetir. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas que he resucitado. Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Quiero volver a estas dos palabras, intimidad y revelación. Revelación. Porque más adelante Jesús le dice a Pedro, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo revelaron los hombres. Esta verdad que vos has dicho no se encuentra cuando estamos en el mundo. Esta verdad esta revelación se encuentra en la intimidad con el Padre. Intimidad y revelación, que es el trabajo interno que Dios hace en nuestras vidas. No quiero extenderme demasiado, ya van casi 30 minutos de prédica y no quiero hacerlo más largo para que quede la palabra, lo esencial de la palabra. Pero en Mateo 20:17 también nos habla de que Jesús tomó aparte los 12 y le empezó a revelar cosas. En Mateo 10:32 dice que comenzó a decir las cosas que debían acontecer y los llamó aparte. Cuando Dios nos mete dentro del taller, de su taller, empieza a trabajar en nuestras vidas, como pasó en Marcos capítulo 6, y esto sí lo quiero leer. Marcos capítulo 6, versículo 30. Una ocasión parecida a la cuando envió los 70, él había enviado a los 12 a predicar, y dice que volvieron gozosos. Marcos capítulo 6 versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Otro de los propósitos por el cual Jesús forma la iglesia
es para que pasemos tiempo con Él, para traernos descanso. Él nos envía, pero a su vez nos da descanso. Dice, vengan ustedes a un lugar desierto, a un lugar aparte, a descansar, a un lugar donde no haya tanta gente. Y yo quiero que nos quedemos con esta palabra, Cuando el Señor nos llama afuera, que iglesia quiere decir los llamados afuera, nos llama afuera del mundo, nos llama a salir de ese ambiente viciado de pecado, donde la vida no tiene sentido, donde estábamos antes contaminados, viviendo en la suciedad de este mundo. El Señor nos saca, nos limpia, empieza a trabajar en el taller del Maestro. Pasa tiempo con nosotros, sanando nuestras heridas, limpiándonos, sacándonos las costumbres del mundo, sacándonos los pensamientos del mundo, sacándonos las palabras del mundo, trabajando en nuestra vida, enseñándonos los principios del reino. Nos llama aparte el Señor, porque quiere trabajar en nosotros. Por eso hemos llamado el taller del Maestro. El Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Es el propósito de la iglesia. Pero también el propósito de la iglesia es enviarnos a dar un mensaje al mundo. Un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación, un mensaje de sanidad, un mensaje de salvación. Un mensaje donde el Señor, lo mismo que hace con nosotros, lo va a replicar en otras personas. Y en esta noche quiero que nos quede 2 o 3 palabras de esta prédica. Intimidad, revelación y descanso. 3 cosas que el Señor quiere hacer con vos, como parte de la iglesia que sos. 3 cosas. Quiere tener intimidad, quiere traerte revelación, quiere enseñarte sus secretos, quiere enseñarte los principios de su reino, quiere enseñarte las cosas que van a pasar, las cosas que están pasando. Nosotros como iglesia no debemos andar como ciegos tratando de tantear las paredes, a ver qué va a pasar, qué está pasando con esta pandemia, qué está pasando. Nosotros como iglesia tenemos que saber qué está pasando y qué va a pasar. Tenemos que tener la revelación de Dios. De hecho que la tenemos ya. De hecho que sabemos qué es lo que está pasando y qué va a pasar. Eso es por la intimidad y por escuchar la voz de Dios. Pero también en medio de las luchas, en medio de las adversidades, en medio de todo el trabajo que nos toca hacer como iglesia, necesitamos descanso. Venir y descansar en Él. Así que, bueno, hermanos, muy feliz de que podamos dar esta palabra. Muy feliz de que podamos orientar nuestras vidas y también, ¿por qué no?, enseñar de esta manera esta visión de que formamos parte de un pueblo de Dios, de una comunidad, de un pueblo que Dios ha llamado con un propósito y que tenemos el gran privilegio, la gran bendición de poder tener intimidad con nuestro Dios, de poder recibir revelación
y de poder también recibir el descanso, el abrazo, el consuelo y la esperanza de Él. Vamos ahora. Yo te invito a que ores. Yo te invito a que ores. Te invito a que cierres tus ojos en este momento. Que puedas decirle al Señor, Señor, perdóname por no haber valorado la iglesia. Perdóname por no haber valorado la comunidad que vos has formado. Perdóname, Señor, porque no había visto que es tan importante para vos la iglesia, el pueblo tuyo. Perdóname, Señor. Quiero pedirte que a través del Espíritu Santo puedas traer a mi vida convicción de lo que realmente es la iglesia y el propósito tuyo para este tiempo. Yo te pido, Señor, que me ayudes a formar parte de la iglesia, que me ayudes, Señor, a sentirme parte de la iglesia, que me ayudes, Señor, a morir a mí mismo y a renunciar a mis propios intereses y a mis propios proyectos y a mis propios planes y a mis propios gustos para poder unirme como hijo, como hija tuya, a tu pueblo, a tu comunidad. Señor, en este tiempo que hemos estado o que estamos separados, nos damos cuenta de cuánto nos necesitamos, nos damos cuenta de cuán importantes somos unos para con otros. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos por tu presencia. Ayúdanos a estar unidos como iglesia. No solo como iglesia local, en el lugar donde nos has puesto, sino con toda tu iglesia, Señor. Une a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Y seguimos en contacto los días miércoles con el estudio bíblico, la oración. Y los jóvenes, los adolescentes con sus podcasts. Ya vamos a descansar por un par de semanas de los podcasts, los testimonios que estábamos haciendo, y el Señor nos va a mostrar, ya estoy viendo la posibilidad de que acá un par de semanas comencemos con otro tipo de podcast y que sean más edificantes para la gente de la iglesia. Así que de todas formas también sabemos que en breve, como les decía al principio, quizás nos podamos volver a reunir de otra manera, pero nos vamos a volver a reunir. Quizás con grupos muy pequeños, quizás en las casas, quizás aquí en el templo, pero nos vamos a volver a reunir en breve. Dios les bendiga y buenas noches. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé.